Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver ahora una partida en la cual se pone en práctica este tema de la bayoneta. Es una partida entre Mikhail Kovalygia y Pavel Smirnov en el Campeonato de Rusia de Listá de 2001. Bueno, veis que estamos haciendo la India de Rey, variante principal, variante clásica, perdón. La línea principal con caballo C6 y directamente el ataque a la bayoneta con B4, ¿no? Caballo H5 y torre 1, que es la línea que estamos analizando. Aquí en esta partida hicieron caballo F4 y después de alfil F1 optaron por la ruptura lateral de A5, ¿no? Que es una jugada interesante. B por A5, torre por A5 y aquí hicieron A4. Bien, el negro, el jugador de negras aquí hizo inmediatamente el avance C5. Ya sabéis que esto ralentiza mucho de alguna forma el ataque de las blancas, sobre todo si no comen. Porque para un poco el ataque, ¿no? En el flanco de dama, mejor dicho. C5, de hecho, es lo más jugado. Aquí nos indica la otra línea eh, con la jugada F5. Y dice que tras alfil por F4, E por F4, E5, D por E5, caballo por E5, y entonces aquí dama de 6 es una buena jugada. Bueno, jugar un poco por vosotros mismos, ¿no? Creo, a mi modo de ver, que la torre A5 no está muy bien situada. Probablemente no se puede aprovechar o no se puede aprovechar directamente, pero esa torre no me gusta. Lo que pasa es que lo bueno que tiene es que ahora tiene en mano porque ese caballo está tocado. ¿Veis? El caballo de... No se ha jugado nunca. Este caballo perdón, de E5 queda tocado, ¿no? Entonces aquí o varias opciones o un par de opciones tenemos, ¿no? Hacer un dama de 2, ¿no? Defendiéndolo. Y creo que, bueno, el hecho de doblar piezas mayores, pues para el blanco puede ser beneficioso en esa columna abierta. Y luego aquí la idea de hacer caballo B5, por ejemplo, molestando a esa dama, puede ser interesante. Tras lo cual vendrá un torre por B5 y tras A por B5, alfil por E5, ¿no? Aquí nos indica la línea de o la jugada de C5. Dama F6 y ahora nos indica esta línea el modo torre A3, ¿no? Bueno, pues aquí quedan, fijaos que hay una diferencia de calidad, ¿no? Que beneficia en este caso al jugador de negras, pero a cambio yo creo que el blanco tiene unos buenos peones que pueden ser interesantes, ¿no? Aquí puede conseguir un peón pasado con ese 3 contra 2. Y eso le puede dar ventaja. Por otra parte, el peón que tiene extra el negro, pues es un peón que está doblado, ¿no? O sea, tampoco me parece un gran peón, ¿no? O algo que se pueda diferenciar mucho. Sin embargo, aquí este peón sí que es un peón candidato en esta masa de peones, muy avanzado además, con lo cual, bueno, habría que ver, ¿no? Con dama de 2, pues puede ser algo más, un poquito más sólido. Aquí nos comentan, tras dama, eh, tras dama de 2, hacer la jugada caballo C6. No, bueno, y tras caballo por C6, B por C6 y bueno, en todas las líneas da cierta igualdad, ¿no? Este caballo está tocado, detrás está la torre, ¿no? Entonces aquí tendrá que venir un dama de 2, podemos seguir con dama de 4, torre de a C1, saliendo. Bueno, creo que es un juego que está bastante parejo, aunque es verdad que el negro tiene la pareja de alfiles. Tras A4, este C5, que os digo que es la principal, y continuaron con caballo B5. Bueno, es una de las cosas buenas que tiene, una casilla buena que le queda a ese caballo, ¿no? Y está tocando el peón de D6. Puede ser bastante molesto el caballo. Y eso puede servir bastante bien. De hecho, el blanco ya tiene una ligera ventaja. Aquí continúan con torre A6, defendiendo el peón, o mejor dicho, sobre defendiéndolo. Es un concepto técnico importante. Y ahora torre A3 nos comenta que es una buena jugada. Bueno, básicamente la torre está saliendo de la diagonal, ¿no?
Y eso le va a dar un tiempo en el momento en que pueda hacer una alfil por F4. Por eso, yo creo que por ese temor juegan caballo H5. Vamos a ver aquí propuestas, ¿no? Claro, dice que si F5, alfil por, E por y E5. Es que ese avance está todo el rato un poco en esta línea, está ahí en el fondo, ¿no? Básicamente, si nosotros hemos colocado la torre en E1, es verdad que es para abrirle un hueco al alfil de F1, pero también nos interesa que la torre esté en una columna abierta, ¿no? Abierta, semiabierta o susceptible de abrirse, ¿no? Como os he dicho. Tras H6, que es otra idea del negro, para hacer G5 y F5, dice que aquí el problema es que no se iguala tampoco. Porque tras un caballo de 2, G5, G3, echa el caballo va a G6, alfil 2 y ahora F5 y el blanco aquí se queda con algo de ventaja. Básicamente que la posición, o sea, que el negro considero que tiene poco espacio o no tan buena movilidad como el blanco. Y sus esperanzas de ataque del negro no las veo muy halagüeñas, ¿verdad? Mira, esto se ha hecho de 10 partidas donde se ha llegado, el Lichess, en 7 ha ganado el blanco y 3 han sido tablas. Entonces, podéis hacer un poco la idea, ¿no? Que igual no es una muy buena línea para el negro. Ese H6. Con esta de 5 no se ha llegado tampoco a muchas. De hecho, se ha llegado a una partida y ha ganado el blanco, se ha quedado poco. Entonces, caballo H5, sacando el caballo de ahí, ¿no? Creo que es importante. G3, hay que buscar un huequecito bueno para el caballo. F6 podría servir, pero no sin antes haber hecho F5, ¿no? Aquí hacen rey H8, sacando al rey, dejándole, bueno, aportando casillas un poco extra, ¿no? Para moverse. Y aquí sigue con caballo H4, ¿no? Una muy buena jugada por parte del blanco, según nos comenta el libro de Joe Gallagher, en el libro de Joe Gallagher, ¿no? Sobre la defensa india de rey. Vemos qué pasa, ¿no? Aquí ya se hace caballo G8, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, hemos habilitado esa casilla para algo, ¿no? Y el otro caballo irá a F6 probablemente, si fuera necesario. ¿Qué pasa si aquí F5, ¿no? Que es la pregunta. Pues mirad, si F5, el problema es que tras E por F5, caballo por F5, caballo por, alfil por, vendría la jugada G4. Y aquí el blanco estaría ganando. Entonces, F5 aquí no es una jugada posible, es una jugada mala. Caballo G8, caballo G2, caballo de HF6, alfil B2. Bueno, coloca ese alfil en esa diagonal. ¿Por qué? Pues por lo mismo que una torre, porque piensa que la puede abrir, ¿no? Básicamente con F4 la abrirá, porque para eso ha colocado el caballo, ¿no? Caballo de 7, dama A1 y está buscando ese F4. Ejerce bastante presión, sobredefiende la diagonal, o sea, sobredefiende el peón, ¿no? Aquí se hizo F5, que fue una jugada dudosa, dice que con la jugada caballo H6, F4, F6, dice que quedaría pasivo, pero podría intentar resistir. F5, E por F5, G por F5 y ahora hacen F4. ¿No? Veis un poco la idea de lucha, ¿no? Esto yo creo que es lo que hace que esa torre N1 sea una de las ideas principales, ¿no? Caballo 7. Aquí, bueno, perdón. Dice, el negro no puede evitar el sacrificio en D6. ¿Veis? Y después de caballo E7, ahora ya hacen el sacrificio, ¿no? Con caballo por D6. Tras torre por, F por E5, torre B6, el alfil se aparta, ¿no? Es importante. El blanco quiere hacer E6, ¿vale? Y en buenas condiciones. Caballo G6 y ahora ya hacen E6, ¿no? Caballo F6 tapando, caballo H4. Otra muy buena jugada, ¿no? Caballo E7, el negro ya veis que intenta resistir como puede, alfil H3 y ahora quiere devolver material, pero es un error. Es muy complicado aquí jugar con negras, perdón. Aquí nos sugiere el módulo en no mucha profundidad, también hay que decirlo, un caballo E8.
Y aún así está perdedor, ¿eh? No es que así tampoco gana. Entonces, este caballo por D5 pues fue una jugada dudosa. Creo que intentaban un poco buscar algo, ¿no? En este caso retoman de peón. Aquí nos comenta, perdón. Dice, devuelve material desesperado, porque el blanco puede capturar en G7 y cazar las negras una clavada mortífera sobre la diagonal. Entonces, aquí os digo este caballo de 8, que igual es un poco mejor. Un poco aguanta un poco más. Tras caballo por D5, C por D5, dama por, el alfil va G2, dama C4, caballo por, alfil por, y aquí ya está, ¿no? Y bueno, viene ese A5, ¿no? Otra muy buena jugada. Creo que creo que no, es difícil de entender a lo mejor. Eh, Estamos atacando con 2 piezas al caballo de F6 y lo están defendiendo con 2 piezas. Pero nos gustaría, creo que para el jugador de blanca sería ideal poder aumentar la presión. El problema es que ese caballo va a estar más defendido en cuanto que esta torre lo puede defender, ¿no? Por eso creo que es la jugada este A5 y hacen que haga torre de 6, ¿no? Un poco la molestan. Torre A4 y va a buscar que la otra pieza presione, ¿no? Dama de 3 y torre F4, ¿no? En lugar de simplemente la torre. Alfil de 5 añade otro defensor a F6 y ahora sigue con torre G4 jaque, el rey se mete en F7, alfil por F6, torre por F6 y ahora trae la dama, ¿no? Esta jugada dice que es un poco dudosa. Dice que mucho más rápida hubiese sido dama B1. ¿Por qué? Porque tras dama por B1, alfil por D5, la torre se aparta y torre por B1, ¿no? Y aquí estarían ganando. Si tras dama B1, dama D2, por ejemplo, pues dama por H7. Tiene que ir con cuidado porque el mate está ahí, ¿no? Entonces, bueno, este dama de 5 igual no fue muy precisa en este momento, ¿no? Alfil E6, la dama viene, rey E7. Bueno, veis un poco las ideas, ¿no? Se ve claro como... Esto es un poco como lo mataron, ¿no? Y hace este dama por B7. Bueno, se impone, ¿no? Se impone de cualquier manera aquí de cualquier modo, ¿no? Aquí el blanco de forma clara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes la diferencia tan grande que hay de piezas, entre otras cosas, ¿no? Y que se podrá simplificar bien. Si ya nos hacen dama por B7, que va a ser lo mejor, dama alfil por B7, rey de 6, A6, ¿no? Este peón está llegando y es bastante suficiente con este peón, cual es lo que vio el jugador de blancas, ¿no? Una forma, un camino claro y sencillo para ganar. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.